Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Vamos con los titulares. 52 internos murieron en una cárcel en Monterrey, al norte de México, luego de una pelea entre dos bandos rivales. Las autoridades calificaron el motín de tragedia lamentable y dolorosa. 5 años de guerra civil le han costado a Siria más de 400.000 muertos. El 60% de la población vive en pobreza extrema y sus servicios de salud reportan más de 1 millón de heridos que no son adecuadamente atendidos por falta de recursos. Christine Lagarde continuará al mando del Fondo Monetario Internacional, al no haberse presentado otro candidato para este cargo y tener el respaldo ella necesario para continuar a cargo del Fondo Monetario. Una pelea en una cárcel de México terminó con un saldo trágico. 52 detenidos murieron. Las autoridades informaron que el motín empezó con una pelea entre dos bandos rivales. El horror vuelve a México. A un día de la visita del Papa Francisco a este país, una reyerta en el penal de Topo Chico en Monterrey, al norte de la capital, dejó 52 reclusos muertos y 12 heridos. La revuelta, una de las más graves en décadas, tuvo como detonante el crimen de un líder del penal a manos de sus adversarios, quienes decidieron tomar justicia por sus propias manos, originando una descomunal trifulca. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó a la prensa que los disturbios fueron originados por la pelea entre los reclusos Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, e integrante del Cártel del Golfo, y Juan Pedro Saldívar Farías, el Z27, miembro de los Zetas. Durante al menos 2 horas, los internos tomaron el control del presidio y se enfrascaron en una batalla campal ante la absoluta impotencia e inoperancia de las fuerzas del orden. Los internos, según la versión oficial, prendieron fuego a la bodega de víveres y se enfrentaron cuerpo a cuchilladas. Alrededor de la 1:30 de la madrugada se produjo la intervención de las autoridades penitenciarias con el apoyo del Ejército, la Marina y la Policía Federal, sofocando la terrible reyerta. A lo largo del día, las autoridades fueron identificando a las víctimas ante el reclamo de las decenas de familias de los más de 3.000 presos del Topo Chico que se congregaron en las afueras del penal. Apenas se dio cuenta del sangriento hecho. El gobierno de Nuevo León publicó los primeros 20 nombres de los detenidos y desmintieron alguna fuga. Quiero subrayar que queda descartada la existencia de fuga alguna o intento de esta, así como el uso de armas de fuego. Como parte del protocolo aplicable, se estableció un cerco de seguridad alrededor del centro penitenciario y del resto de los centros penitenciarios del Estado. De las primeras indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta reyerta, el mayor del que se tiene registro en México, vuelve a poner en el tapete el drama de sus cárceles. Con una población reclusa de cerca de 250.000 internos, el hacinamiento y la violencia es moneda común. Sin embargo, el mayor problema procede del despiadado dominio que ejercen los cárteles, hasta el punto de que muchos penales se rigen a voluntad de las organizaciones criminales. Controlan las visitas, las drogas y los alimentos, prestan el dinero y en caso de que no haya retorno, ejercen la violencia sin contemplaciones. Un ejemplo de ello fue la cárcel de Ciudad de Juárez, que el Papa Francisco visitará en su recorrido por tierras aztecas. Allí, las bandas llegaron a organizar hace pocos años carreras de caballos ante el silencio cómplice de las autoridades.
La fuga del Chapo de la cárcel de máxima seguridad en el altiplano por un extenso túnel de 1.500 metros demostró la enorme debilidad del sistema penitenciario bajo control federal y supuestamente sometido a continuas medidas de contravigilancia. Este centro era considerado el más seguro del país, pero nada pudo contra el poder corruptor del líder del cártel de Sinaloa. Le bastó con levantar el piso de la ducha y huir sin que se activen las alarmas. Tras la humillante fuga, la cúpula del sistema penitenciario mexicano fue descabezada, pero nadie creyó que el problema hubiese quedado resuelto. No es la primera reyerta que hay entre presos en un penal en México. En el 2012 también hubo una que cobró alrededor de 40 muertos. También esto se da en apenas unas horas antes que llegue el Papa Francisco a México. El Papa también va a visitar una prisión. Esto va a ser en Ciudad Juárez, esa cárcel donde dice que incluso se llevan a cabo carreras de caballos dentro del penal. Y acá en esta zona sucede además en un lugar donde el gobernador de este estado, de Nuevo León, es Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, alguien que declaró una guerra frontal al narcotráfico, ¿no? Pero que le explota esta tragedia en la cara, ¿no? Sí, esta tragedia es expresión de lo que vive hoy México y me parece que hay dos elementos claves. Uno es la violencia, un país pues inmerso en la guerra entre cárteles, entre grupos de narcotráficos, que también se traslada, no sé si será este caso puntual porque todavía falta mucho por investigar, pero tenemos antecedentes en la misma cárcel de enfrentamientos producto entre grupos de narcotraficantes, así que... Sí, se habla de los Zetas y el Cártel del Golfo. Exacto, entonces este nivel muy alto de violencia que existe producto del narcotráfico, de actividades pues ilegales vinculadas a ese tipo de grupos. Nuevamente pues ahora lo vemos con el saldo de 52 personas o presos fallecidos. Pero también hay que tener en cuenta el alto nivel de desconfianza, y ese es el segundo punto que también creo que es permanente, una constante en el México de hoy, la desconfianza de las autoridades, a tal punto que han tenido que salir y decir esto no fue una fuga, porque obviamente el recuerdo caliente todavía de lo sucedido con el Chapo Guzmán está presente. Así que ellos han tenido que demostrar no fue una fuga, y más bien fue un problema entre internos, sino en donde nosotros hubiéramos estado presentes. Sin embargo, el nivel de desconfianza frente a la autoridad pública por sus vínculos en muchos estados con el narcotráfico y con estos grupos, pues es muy alto. Así que la verdad es que este tipo de situaciones denotan pues la falta de credibilidad. Las familiares en las rejas, las imágenes desesperados gritando, porque ha pasado ya casi un día, va a cumplirse un par de horas, y solamente hay una lista de 20 fallecidos, cuando habrían 32 fallecidos más que nadie conoce los nombres. Así que la gente se pregunta cómo es posible que han pasado 15, 20 horas y no tengamos la lista completa de fallecidos dentro de la cárcel. Entonces todo esto se da para especulaciones y nuevamente para cuestionar el papel de la fuerza del orden. Se hablaba que habían sido muertos se habían usado armas blancas, pero también estaba escuchando a corresponsal de CNN que los familiares habían escuchado también disparos y que había zonas de niños, por eso también la desesperación de los familiares que hemos visto prendidos a las rejas, ¿no? Vamos a otro tema. El ejército de Corea del Sur informó del hallazgo de lo que serían los restos de proyectil de largo alcance que lanzó Corea del Norte. Las 3 piezas halladas serán analizadas para confirmar su procedencia. Tensiones entre las dos Coreas. Este jueves, Corea del Norte ordenó la expulsión de todos los trabajadores surcoreanos que se encuentran en el parque industrial de Kaesong. La medida llega después de que Seúl decidiera suspender sus operaciones en el área en protesta por el lanzamiento de un cohete de Pyongyang al espacio. La acción del títere de suspender totalmente la operación en Kaesong es imperdonable, aduciendo a una prueba de una bomba de hidrógeno de Corea del Norte y el lanzamiento de un satélite. En 2004, los dos países rivales decidieron abrir este complejo industrial como un símbolo de cooperación y reconciliación entre el régimen autoritario del norte y el democrático del sur. Hoy en Kaesong se agrupan 124 empresas surcoreanas que requieren de la mano de obra barata de unos 50.000 trabajadores norcoreanos. De allí que para el régimen de Kim Jong-un esta sea una fuente de divisas que le aporta decenas de millones de dólares al año. A pesar de la necesidad mutua, Norcorea ha cortado toda comunicación militar con Seúl, incluyendo la línea roja en la aldea fronteriza de Panmunjom. Por ello, el Ministerio de Defensa de Surcorea ha informado que el ejército está en máxima alerta ante posibles situaciones de emergencia. Nuestro ejército está completamente preparado para lidiar con cualquier posible situación en el complejo industrial de Kaesong en este momento, priorizando la vida y la seguridad de la gente.
Mientras tanto, la Marina surcoreana halló en las profundidades a un centenar de kilómetros de la isla de Ochun, en el Mar Amarillo, lo que se cree serían 3 restos de un proyectil de largo alcance que Pyongyang lanzó el último fin de semana para poner en órbita un satélite. Esta acción le valió las críticas a Pyongyang de lo que se supone es una violación a las resoluciones de la ONU que exigen a los países de la región, como Corea del Norte, no hacer prácticas de misiles balísticos. Y una de las noticias de la jornada no ha tenido que ver solamente con la guerra de Siria, como lo estamos tocando permanentemente, o las elecciones de Estados Unidos, no tiene que ver con política, sino con la ciencia, y es algo que vamos a tratar de poder entender cuál es el impacto que tiene para la humanidad. Y es que se ha comprobado, los científicos, una institución científica ha comprobado la predicción de Albert Einstein, que la hizo hace ya 100 años, más de 100 años, 1915, sobre las ondas gravitacionales. Fue hace 100 años, dice la BBC de Londres, predijo la existencia de estas ondas como parte de la teoría general de la relatividad, y durante décadas los científicos habían tratado de ver de qué se trataban estas ondas gravitacionales y qué significaban para los avances de la ciencia. Tenemos declaraciones que tienen que ver y a explicar qué significan estas ondas gravitacionales. A pesar de la necesidad mutua, Norcorea ha cortado toda comunicación militar con Seúl. I am so pleased to be able to tell you that. So these gravitational waves were produced by 2 colliding black holes.